Bueno, mi nombre es Karina Castro Gutiérrez. Soy de la materia de control estadístico de la calidad y esta es la unidad 3. Bueno, primero vamos a hablar sobre las gráficas P. Que la gráfica P, gráfica de la proporción de unidades no conformes, también denominadas defectuosas. El tamaño de la muestra puede variar. Por ejemplo, puede utilizar una gráfica P para monitorear lo siguiente: la proporción de vuelos que parten con demora, la proporción de neumáticos de bicicletas que se desinflan y la proporción de logotipos impresos que se manchan. Aunque una unidad pudiera tener muchas características de calidad que se pueden evaluar, siempre se considera que la unidad es conforme o no conforme. La gráfica P es una gráfica de control por atributos. Más ampliamente utilizada, la gráfica NP también grafica elementos defectuosos. Sin embargo, la gráfica NP grafica el número de unidades no conformes en lugar de la proporción de unidades no conformes. Aquí está un ejemplo de la gráfica P. Gráfica P de Laney. La gráfica P de Laney es similar a una gráfica P tradicional. Ambas gráficas le ayudan a monitorear la proporción de los elementos defectuosos producidos por un proceso de la gráfica P de Laney. Puede ser útil en situaciones siguientes: usted tiene grandes subgrupos y sus datos presentan dispersión excesiva, sus datos presentan dispersión insuficiente. Los cálculos para la gráfica P de Laney incluyen sigma z, que es un ajuste para la dispersión excesiva o insuficiente. Un valor sigma z de 1 indica que no es necesario ningún ajuste y que la gráfica P de Laney es exactamente la misma que una gráfica P tradicional. Aquí tenemos el ejemplo 1, que dice que Guidant Corporation, fábrica de desfibriladores cardíacos implantables. Familiares de individuos que murieron utilizando estos aparatos están demandando a la compañía. Según USA Today, Guidant no notificó a los médicos que se enteró de que 150 de cada 100.000 desfibriladores PRISM 2DR podían tener problemas de funcionamiento cada año debido al riesgo de muerte. Es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de desfibriladores cardíacos implantables. Consiste en un proceso de fabricación que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación se presenta el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Construya una gráfica para control de proporción P de aparatos defectuosos y determine si el proceso de bajo control estadístico. Entonces nos vamos a ir a Minitab y aquí ya tengo los datos. Tengo los datos aquí, que es de la gráfica P, que es el ejemplo 1, y a un lado tengo los datos de la gráfica P, pero del ejemplo 2. Ahorita voy a hacer el ejemplo 1. Nos vamos a estadísticas, gráficas de control y gráficas de control de atributos, y nos vamos a ir a diagnósticos de gráfica P. Aquí vamos a poner el número de defectos. Aquí vamos a poner el tamaño del lote y ya no le vamos a dar a aceptar. Y como se muestra, esta es nuestra gráfica P y dice que la relación de variación observada es la variación esperada de 192.2%, límite superior de 95%. Para la relación, si la P del proceso es constante, es igual a 163.8%.
El uso de una gráfica P puede tener como resultado una tasa elevada de alarmas falsas. Considere usar una gráfica P de Laney. El límite superior depende de los subgrupos del tamaño de promedio de los subgrupos y la P general del proceso. Entonces, pues ahora vamos a hacer una gráfica P de Laney. Nos vamos a estadísticas, gráficas de control, control por atributos, y nos vamos a ir ahora a la gráfica P, que dice que es para monitorear la proporción de elementos defectuosos. Utiliza esta opción cuando los elementos se clasifiquen en una de las dos categorías, tales como pasa o no pasa. Pues vamos a usar esta. Vamos a poner arriba defectos, tamaño de lote. Nos vamos a ir a opciones de gráfica, luego nos vamos a ir a pruebas. Aquí tenemos que marcar todas las pruebas, porque por default solamente nos está dando las desviaciones estándar de la línea lateral. Y de aquí le vamos a dar aceptar y aceptar. Y aquí estamos que tenemos 2 errores arriba y tenemos abajo 6. Igual estamos un poco fuera, entonces vamos a hacer la gráfica P de Laney. Nos vamos a estadísticas, gráficas de control, control por atributos, y ahora nos vamos a la P de Laney. Lo mismo, defectos, tamaño de lote, opciones de gráfica. Nos vamos a pruebas y vamos a marcar todas. Vamos a aceptar, aceptar y listo. Dice que prueba 1, un punto fuera más allá de 3 desviaciones estándar de la línea central, la prueba falló en los 7 puntos. La prueba 2.9 consecutivos en el mismo lado de la línea central, la prueba falló en los puntos 9, 18 y 19, que serían aquí el 9, eh, 18 y 19. Así que es. Y 20. Entonces aquí tenemos que la gráfica P de Laney es la más exacta. Igual en este ejemplo que nos está dando aquí, en los desfibriladores en realidad no deberíamos de tener ninguna falla, ¿no? Porque están de por medio vidas humanas. Así que pues esto debería de ser, está mal. Bueno, entonces aquí agregué las gráficas que ya les había mostrado en Minitab. Es el ejemplo de cada uno: el diagnóstico de gráfica P para defectos, la gráfica P de defectos, y acá tenemos la gráfica P de Laney de defectos, que como podemos ver es parecida la gráfica P de defectos con la gráfica P de Laney. Tenemos el segundo ejemplo que dice que una empresa médica produce catéteres, ha estado teniendo problemas de calidad en línea de producción, por lo cual se requiere establecer si el proceso está bajo control de producción, por lo cual se han tomado la producción de los defectos los últimos 50 días. La producción ha sido variable. Construye una gráfica de control para la proporción P de unidades defectuosas con los siguientes datos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Ahora nos vamos a ir a Minitab. Yo aquí tengo los datos de la gráfica 2. Nos vamos a ir a estadísticas, gráficas de control, control por atributos, y nos pide que hagamos una gráfica P de control. Vamos a ir aquí
Aquí vamos a poner piezas defectuosas. Aquí vamos a poner tamaño de lote, pero voy a borrar lo que ya tengo. Y nos damos a opciones, pruebas, ya está todo marcado, le damos a aceptar y aceptar. ¿Qué nos dice aquí? Dice que los resultados de la prueba para graficar P de piezas defectuosas. Prueba 1, un punto fuera más allá de 3 desviaciones estándar de la línea central. La prueba falló en estos puntos: 6, 9, 21, 23, 29, 34, 35, 39 y 40. Dice que las pruebas se realizaron con tamaños de la muestra desiguales. Aquí dice que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 fallas en esta prueba. Quiere decir, vamos a ir acá, quiere decir que nuestro proceso de producción está fuera de los límites, ya que estamos haciendo catéteres y pues como esto va para cuidado de pacientes, tendríamos que tener un 0 de defectos. Entonces pues esta es mi gráfica. Igual lo que voy a hacer es la voy a pegar de una vez. La voy a pegar aquí. Listo. Ahora nos vamos con el que sigue, que es las gráficas de control por atributos, y la gráfica es NP. Gráficas NP. Las gráficas NP muestran el número total de unidades no conformes, también llamadas no conformes. El tamaño de muestra puede variar. Por ejemplo, puede utilizar una gráfica NP para monitorear lo siguiente: el número de vuelos que despegan tarde, el número de ruedas de bicicletas que están desinfladas, el número de logotipos impresos que están manchados. Aquí tenemos que las gráficas NP, aunque una unidad pudiera tener muchas características de calidad que se pueden evaluar, siempre se considera que la unidad es conforme o no conforme. La gráfica NP es similar a la gráfica P. Sin embargo, la gráfica NP pudiera ser más fácil de entender, porque la gráfica, el número de unidades no conformes en el lugar de la proporción de unidades no conformes. Aquí tenemos el primer ejemplo. Bueno, en el ejemplo 1 dice Gaian Corporation, fábrica de desfibriladores cardíacos implantables. Familiares de individuos que murieron utilizando estos aparatos están demandando a la compañía. Según USA Today, Gaian no notificó a los médicos que cuando se enteró que 150 de cada 100.000 desfibriladores podrían tener problemas de funcionamiento cada año debido al riesgo de muerte. Es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implantables. Consideren un proceso de fabricación que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación se presenta el número de desfibriladores defectuosos en los lotes sucesivos de 10.000. Construye una gráfica de control NP para aparatos defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Entonces nos vamos a ir a Minitab y aquí tenemos las cantidades o los datos de las gráficas de control NP. Nos vamos a estadísticas,
gráficas de control por atributos, y nos vamos a donde dice NP. Aquí está. Aquí arriba va a ir defectos y aquí va a ir tamaño de lote. Luego nos vamos a ir a opciones de gráfica, pruebas, y vamos a marcar todas las pruebas. Vamos a dar aceptar y aceptar. Y dice que la prueba 2.9, puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. La prueba falló en los puntos 9, 18, 19 y 20. Aquí están los puntos en los que falló. Entonces vamos a pegar la gráfica. Bueno, entonces pienso que aquí tendríamos que tener cero defectos, porque estamos hablando de desfibriladores cardíacos, pero pues en realidad solo tuvo 4 fallas. Entonces creo que sí está dentro del proceso de la prueba de defectos, pero como ya dije, pues estamos hablando de vidas humanas de por medio, entonces pues no está bien. Ahora nos vamos al ejemplo 2. En el ejemplo 2 dice que una empresa médica que produce catéteres ha estado teniendo problemas de calidad en su línea de producción, por lo cual se requiere establecer si el proceso está bajo control, para lo cual se ha tomado la producción de los defectos de los últimos 50 días. La producción ha sido variable. Construye una gráfica de control NP para las unidades defectuosas de los siguientes datos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Entonces nos vamos a MinTab. Aquí tenemos los datos del segundo ejemplo. Vamos a estadísticas, gráficas de control por atributos, NP. Aquí va a ir piezas defectuosas. Aquí va a ir el tamaño del lote. Nos vamos a opciones de gráfica. Ya debería de estar marcado, sí, porque ya hice otra prueba, y le vamos a dar a aceptar. Entonces aquí dice que en prueba 1 dice que el punto fuera más allá de 3 desviaciones estándar en la línea central. La prueba falló en los puntos 6, 9, 21, 23, 29, 34, 35 y 9. Entonces esto quiere decir que no tenemos un control en nuestro trabajo y que tenemos 9 piezas fuera del proceso del control estadístico. Bueno, entonces ya agregué aquí las gráficas de los ejemplos que ya les mostré. Ahora a continuación siguen las gráficas de control para atributos, gráfica U. Una gráfica U gráfica el número de defectos, también llamados no conformidades, por unidad. Es posible que una unidad tenga uno o más defectos, pero aún así sea aceptable en función y desempeño. El tamaño de la muestra puede variar. Por ejemplo, puede utilizarse una gráfica U para monitorear lo siguiente: el número de desgarros y tirones por cada 50 piezas de alfombra y el número de píxeles muertos en una pantalla de LCD. La gráfica U puede inspeccionar un tipo de defecto, por ejemplo píxeles muertos. También pueden inspeccionar para determinar varios defectos juntos, tales como píxeles muertos, píxeles trabados, rayas, puntos borrosos. Una pantalla LCD puede tener 2 o 3 píxeles muertos y aún así seguir siendo aceptables. Una gráfica U. Un fabricante de pantallas de LCD desea monitorear los defectos de pantallas de LCD de 17 pulgadas. Los técnicos registran el número de píxeles muertos por cada pantalla.
Como subgrupo tiene un número de pantallas diferentes, utilizan una gráfica U para monitorear el número promedio de píxeles muertos por pantalla. La gráfica U, debido a que los subgrupos tienen tamaños desiguales, los límites de control varían. En promedio, los técnicos encuentran alrededor un píxel muerto en cada pantalla. El subgrupo 17 está fuera de control y los técnicos deberían de tratar de identificar cualquier causa especial que pudiera haber contribuido con el número inusualmente alto de píxeles muertos. Prueba de diagnóstico con gráfica U. Utilice la prueba de diagnóstico con gráfica U para determinar si una gráfica U tradicional o una U-Delaney es más adecuada para graficar el número de defectos por la unidad de muestra. Ejemplo de una prueba de diagnóstico con gráfica U: el departamento de facturación de un hospital ha recibido muchas quejas por errores en su proceso de facturación, que ha puesto en funcionamiento el nuevo sistema de facturación. El gerente del departamento desea hacer un seguimiento del número de facturas o reclamación con el fin de determinar un nuevo sistema más eficaz debido al alto volumen de facturas que utilizan el diagnóstico con la gráfica U para probar la variación de los datos mayor a la esperada con la distribución de Poisson, dispersión excesiva. Aquí está el ejemplo que ya realizaron con el diagnóstico con gráfica U. Dice que la prueba de diagnóstico con gráfica U, la elevada relación es una variación observada y la variación esperada indica que la dispersión excesiva, la cual puede hacer los puntos de gráfica U tradicional parezcan estar fuera de control. Cuando no lo están, para corregir la dispersión excesiva, utilice la gráfica U-Delaney. La gráfica U-Delaney es similar a la gráfica U tradicional. Ambas gráficas le ayudan a monitorear el número de defectos por unidad que produce su proceso de gráfica U-Delaney. Puede ser útil en las situaciones siguientes. Usted tiene grandes subgrupos de datos que presentan dispersión excesiva, sus datos de dispersión insuficiente. Los cálculos para gráfica U-Delaney incluyen sigma z, que es un ajuste de dispersión excesiva o insuficiente del valor sigma z1, indicada que no es necesario para ningún ajuste de la gráfica U-Delaney, que es exactamente la misma gráfica de control tradicional. Ejemplo de una gráfica U-Delaney: el departamento de facturación en un hospital ha recibido muchas quejas de errores en su proceso de facturación y ha puesto en funcionamiento un nuevo sistema de facturación. El gerente del departamento desea hacer un seguimiento al número de facturas de reclamación con el fin de determinar si su nuevo sistema es más eficaz. El personal rastrea el número de quejas de cada semana. Todos los puntos están bajo control y la línea central es aproximadamente de 0.004, sigma z es aproximadamente a 5.4, lo que significa que los límites de control se ampliaron para corregir la dispersión excesiva. Y aquí tenemos un ejemplo. El ejemplo 1 es una empresa que se dedica a producir rines de aluminio. Quieren monitorear el proceso de producción de rines de aluminio de 17, debido a que han tenido algunos defectos con los principales clientes. A continuación se presentan los resultados de los últimos 50 lotes, los cuales son variables, así como también el número de defectos de cada uno de esos lotes. La unidad puede tener más de un defecto que construye la gráfica U-Delaney U para la cantidad de defectos del lote y determina el proceso está bajo control estadístico. Entonces nos vamos a Minitab y nos vamos a la gráfica U, ejemplo 1, y nos vamos a estadísticas, gráficas de control, atributos, y primero nos vamos a ir a un diagnóstico de gráfica U. Aquí arriba va defectos, y aquí abajo va tamaño del lote, y vamos a aceptar. Y aquí dice que la relación de variación observada
a una variación esperada de 348.4%, límite superior a 95%. Para la relación de la medida, el proceso es constante, 141.9. El uso de la gráfica U puede tener un resultado de la tasa elevada de alarmas falsas. Considere usar la gráfica U de Laney. Pues ahora vamos a hacer la gráfica U de Laney. Primero vamos a hacer la U. Vamos a marcar todas las pruebas. Y aquí está mi gráfica y me dice que el punto está fuera más allá de 3 desviaciones estándar de la línea central. La prueba falló en todos estos puntos, que fueron 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13. Son un montón. Y ahora vamos a ver la gráfica U de Laney. Vamos a marcar las pruebas. Vamos a aceptar y aceptar. Y aquí tenemos, dice que un punto fuera más allá de 3 desviaciones estándar de la línea central. La prueba falló en los puntos 20. O sea que solo tuvimos un defecto. Eso quiere decir que estamos dentro del control, aunque en las otras no salió que está fuera de control, pero en realidad la más específica es la gráfica U de Laney. Ahora nos vamos a ir al ejemplo 2. Dice que una empresa se dedica a la producción de arneses que requiere monitorear en su proceso de línea de ensamble número 5 debido a que han tenido algunos defectos detectados del departamento de calidad. A continuación se presentan los últimos resultados: 50 lotes, de los cuales son variables, así como también el número de control de defectos de cada uno de esos lotes. Una unidad puede tener más de un defecto. Construye una gráfica control U o Laney U para la cantidad de defectos por lote y determine si el proceso está bajo control estadístico. Pues nos vamos a ir a Minitab y vamos a hacer la gráfica acá donde dice ejemplo número 2 y vamos a hacer la gráfica de control de Laney, nada más. Entonces aquí vamos a poner número de defectos, aquí vamos a poner el tamaño del lote, vamos a marcar todas las pruebas, ahí están marcadas, vamos a aceptar y dice que tenemos ¿cuántos? Que tenemos 50 lotes, podemos tener un defecto por lote. Y aquí dice un punto fuera de 3 desviaciones estándar. La prueba falló en los 43 puntos consecutivos de la línea central. Entonces quiere decir que tuvimos estas fallas, pero como podemos tener un defecto por lote y tuvimos 50 lotes, quiere decir que sí está bajo control nuestro proceso, porque aquí solo nos muestra 3 defectos, que es lo único que tuvimos. Bueno, aquí ya le agregué los ejemplos a cada uno de estos de las de gráfica U con sus explicaciones que vienen bajo Minitab. Y aquí pues solo es la gráfica U, que aquí nos dice que solo tuvimos 2 defectos. Entonces quiere decir que sí estamos bajo el control estadístico. Ahora son las gráficas de control para atributos de gráfica C. En general, las gráficas C se utilizan para graficar el número total de defectos de una muestra cuando el tamaño de una muestra es constante. Por ejemplo, en una pantalla de LCD puede inspeccionar un tipo de defecto de píxeles muertos. También se puede inspeccionar para determinar varios defectos juntos, tales como píxeles muertos, píxeles trabados, rayas y puntos borrosos. Ejemplo de una gráfica C:
Un fabricante de LCD desea monitorear los defectos en las pantallas de LCD de 17 pulgadas. Los técnicos registran el número de píxeles muertos de cada subgrupo de 10 pantallas por hora. Utilizan una gráfica C para monitorear el número de píxeles muertos. Aquí en el ejemplo 1 tenemos que una empresa se dedica a producir rines de aluminio y requiere monitorear el proceso de producción de rines de aluminio de 17 pulgadas. Debido a que han tenido algunos defectos de sus principales clientes, a continuación presentan los resultados de los últimos 50 lotes de 505.000 unidades. Cada lote, así también el número de defectos de cada lote. Una unidad puede obtener más de un defecto. Construye una gráfica control C para cantidad de defectos del lote y determine si el proceso está bajo control. Entonces acá nos vamos a ir al ejemplo 1, nos vamos a estadísticas, control por atributos y gráfica C. Y aquí nada más le vamos a poner defectos. Ahí está. Nos vamos a pruebas. Nos vamos a marcar y le vamos a aceptar. Y pues aquí está nuestra gráfica. Y nos muestra que estamos dentro de los límites así que nuestro proceso de control sí está en sus límites. Luego en el segundo ejemplo tenemos que una empresa se dedica a la producción de arneses que requiere monitorear su proceso de la línea de ensamble de número 5 debido a que ha tenido algunos defectos detectados en el departamento de calidad. A continuación se presentan los resultados de los últimos 50 lotes de 1000 unidades de cada lote, así como también el número de defectos por cada uno de los lotes. De una unidad puede tener más de un defecto. Construya una gráfica de control C para la cantidad de defectos del lote. Nos vamos a ir al mini tab. Ejemplo 2, estadísticas, gráficas de control por atributos, gráfica C. Eliminamos eso, agarramos número de defectos, ya está marcado, aceptar, y ahí está. Este es nuestro conteo de muestras por la gráfica C. Como podemos ver, aquí estamos más centrados, más cerca de la línea todos los lotes que tuvimos. Eso quiere decir que estamos muy dentro de nuestro control de producción. Entonces ahora lo que voy a hacer es los voy a pegar mis ejemplos listo. Aquí pegué el primer ejemplo y ahora vamos al segundo. Bueno, entonces ya agregué los ejemplos. Pues por mi parte sería todo y hasta aquí llega la presentación de control estadístico de la calidad de la unidad 3. Gracias.